Eh, sí, me escuchan. Ok. Hola, buenas tardes. El workshop de hoy será sobre funcionalidades básicas de RBM, ver de qué se trata, qué es, qué nos ofrece, eh, y básicamente sería eso. Eh, Me imagino que la gran mayoría de ustedes al menos ha traveseado RBM un poquito, porque si trabajamos con Rails, probablemente este sea el manejador de environments con el que, digamos, primordialmente. Ok, se preguntarán qué es el bichillo ese que están viendo en la pantalla. Resulta que en el proyecto en el que estoy yo, que es Square Root, tenemos un espacio que se llama Tech Nuggets para precisamente ver como pequeños temas sobre Ruby. Entonces, el bichito sonriendo es un nugget que tiene anteojos. Entonces, por ende, Tech Nugget. Es un chiste. Ah. Ok, entonces empecemos a ver cómo es que funciona eso. O sea, con la flechita, ¿no? Tenés que mover el mouse a la derecha. A la derecha. Dale clic. Listo. Ok, perfecto. Eh, Iba a ponerme a escribir como una descripción de lo que es RBM, pero realmente el repo de ellos tiene como una descripción bastante concisa de lo que es. Eh, Básicamente es una herramienta que nos permite tener en una computadora, un servidor, eh, varios ambientes de Ruby encapsulados, coexistiendo. Básicamente es eso. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo tener varios sabores de Ruby sin que ellos sepan nada de los otros. Entonces, por ejemplo, puedo tener un JRuby, puedo tener un MRI, puedo tener un Topaz, un Rubinius, y ninguno va a saber nada del otro, y yo puedo estar utilizando cada uno y instalándole cosas, configurándolo y ser totalmente independientes uno del otro. Eso es súper cómodo porque muchas veces los proyectos ameritan algo por el estilo, más allá de tener el intérprete que trae por defecto nuestro sistema operativo. Por lo general, por ejemplo, Ubuntu ya trae un Ruby instalado, y si no se lo instalamos con apt, RBM nos permite tener como un Ruby en esteroides, digamos. Entonces, veamos cómo se instala primero. Ok, es súper fácil. Eh, este snippet de código es para instalar RBM básico, pero podemos hacerle bastante más cositas. Entonces, váyanse a la página de instalación. Váyanse a la página de instalación, ahí les va a tener varios snippets de código que muestran configuraciones más complejas. Pero si ustedes corren esto en su consola, le va a instalar RBM básico, vanilla. Obviamente van a tener que tener curl instalado para poder bajar el paquetico, pero nada más. ¿Qué nos permite hacer RBM para configurarlo? Bueno, le podemos decir qué intérpretes queremos preinstalar. Por ejemplo, le digo, quiero tener JRuby, entonces él le va a instalar no solo JRuby. O usted le puede decir gemas que quiere, entre otras cosas. Bastante grande, pero entonces quedémonos con lo básico por el momento. Ok, sigamos. Solo una clarificación, si tienen preguntas, comentarios, interrúmpame. Esto aplica para los chicos del Hangout. Entonces, nada más para que sepan eso. Ok, entonces, suponiendo que ya instalamos RBM, todo bien, súper bien. Entonces, vamos a empezar a usarlo. ¿Con qué empezamos? Bueno, si lo instalamos sin nada, o sea, así, sin nada, vamos a instalarle un intérprete de Ruby. Tenemos un montón de opciones. Para el ejemplo de este workshop vamos a utilizar JRuby, que para los que no saben, JRuby es Ruby con Java. Entonces, a veces algunos proyectos usan JRuby. Nosotros en Square Root, una parte utiliza JRuby. Entonces,
algo lo he utilizado. ¿Alguien estudió algo? ¿O se están conectando? No creo que se están conectando. Ah, ok. Ok, continúa. Listo, ok. Hay un detalle técnico. Ok, entonces, primera comando que vamos a ver es qué vamos a instalar. Entonces tenemos que saber qué vamos a instalar. Entonces, si nos vamos a la consola, lo primero que vamos a escribir es RBM list known. Entonces, ¿eso qué es lo que va a hacer? Es que va a listar todos los intérpretes que trae por defecto RBM. Entonces, es un buen lugar para comenzar porque ahí podemos decidir qué intérprete y qué versión vamos a querer. Entonces, RBM list known lo que tira es nada más una lista larguísima de todos los intérpretes. Entonces, escogemos el Ruby que queremos y nada más le damos RBM install y el nombre del intérprete. Eso nos va a bajar el intérprete, lo va a instalar y nos lo va a dejar listo para ser utilizado. Si posteriormente en la instalación le damos RBM list, lo que nos va a decir es los intérpretes de Ruby que están instalados. Entonces, lo que está abajito del RBM list es el output que tenía mi máquina en el momento de yo hacer esto. Entonces, en este caso yo ya anteriormente tenía Ruby instalado, la versión 2.2.0. Pero entonces yo le había dicho, ok, yo quiero JRuby 1.7.20, que ese era el último que mostraba el list known. Entonces, se conectó alguien más. Entonces, lo que nos va a tirar es esos dos resultados y nos va a decir, ok, RBM tiene instalado estos dos intérpretes para ser utilizados. En este momento, eso sí, usted está utilizando JRuby porque lo acaba de instalar, entonces por defecto el RBM cambia a JRuby. Pero sí se van a dar cuenta de que tenemos el que está siendo usado ahora mismo y la implementación de Ruby por default que utiliza RBM. Perdón. En este caso no le hemos dicho que cambie por default a JRuby, sino se queda con el MRI como default. Ya vamos a ver para qué sirve eso, porque uno dice, ¿default para qué? Ok, entonces, acá viene la otra parte que nos sirve mucho a la hora de utilizar RBM, que es estar cambiando entre Rubies. Entonces ya le dijimos, ok, ya le dijimos, queremos utilizar JRuby. Entonces, para poder cambiar de implementación, uno lo que usa es use, RBM use. Entonces, en este caso le estamos diciendo, hey, yo quiero utilizar JRuby. Entonces le voy a decir RBM use JRuby, la versión tal. ¿Ok? Entonces, para saber qué Ruby estamos utilizando, utilizamos el comando de Unix switch para saber qué es lo que se está utilizando. Entonces, si se le hace which Ruby, van a ver que el path que tira es el de JRuby. Entonces, ese es el que está utilizando ahora mismo. ¿Ok? Y otra vez, si le damos RBM solo para cerciorarnos, van a ver que, ¿cómo se llama? Está utilizando JRuby. Entonces, todo bien. Hasta el momento está comportándose como queremos. Ahora, ¿qué era eso del default? El default es básicamente decirle, es la implementación de Ruby que va a utilizar RBM cada vez que se inicie una nueva sesión de shell. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes abren un tab, esa es una nueva sesión de shell. Entonces, el default es el Ruby que se va a utilizar en esa nueva sesión. Entonces, ¿qué pasa si por general nosotros utilizamos JRuby en vez de MRI? Por cierto, MRI es Ruby normal, es Maths Ruby Implementation, creo, para un dato curioso de trivia. Entonces, ¿qué les estaba contando? Ah, ok, entonces yo quiero tener como default a JRuby porque me encanta y siempre lo utilizo. Entonces, en vez de nada más decirle, hey, RBM use JRuby, lo que le vamos a decir es RBM use y le pasamos la bandera default JRuby. Entonces, si le volvemos a decir RBM list,
van a ver que ahora, además de salir con la flechita como salía en este snippet, vamos a ver que ya tiene el asterisco. Y eso quiere decir de que está siendo usado ahora mismo JRuby, pero ahora cada vez que usted abre una nueva sesión del shell, va a utilizar también JRuby. Entonces, eso a veces nos sirve bastante. A veces para configuración de instancias en los servidores es útil, entre otras cosas. Entonces, sigamos. Ok, otra cosa, además de cambiar entre Rubies, nos sirve bastante listar cosas con RVM. Entonces, esto no nada más son como unos ejemplos de las posibilidades que tenemos, pero se pueden hacer queries de otras cosas. Pero digamos, lo que yo he utilizado, por lo general esto es lo que ocupo. Básicamente, por lo general casi siempre solo uso RVM list, pero de vez en cuando ocupo otras cosas. Entonces, ya vimos el known. Known para saber todo lo que hay, todas las implementaciones que son posibles. Ok, entonces eso al principio nos va a servir para saber qué vamos a instalar. El default lo que nos permite es listar cuál es el default de ese momento. Entonces, a veces funciona. Y otra cosa súper útil es saber qué gemsets hay para cada implementación. Ya vamos a ahondar en gemsets, pero un gemset, nada más imagínense que es un grupo de gemas para cada implementación. No es nada del otro mundo. Entonces, ahí si le hacemos RVM gemsets, el malo que nos tira es decir, corremos RVM list gemsets, este snippet de abajo, esta última parte, es, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los gemsets que tenemos para cada uno de los intérpretes que tenemos. Entonces, ahora mismo, como no hemos creado ningún gemset, vamos a tener nada más el default y el gemset global. Ya vamos a ver qué es eso. ¿Cómo se come eso? Ya lo vamos a ver. Entonces, por el momento solo tenemos 4. Ok, which Ruby, ¿qué es eso? ¿Cómo se come? Wow. Which Ruby es nada más el comando que utilizamos para saber qué Ruby estamos utilizando. ¿Por qué se lo menciono? Para poder ver algunos detalles que tenemos en RVM. Entonces, which Ruby, si usted lo corre en consola, lo que le va a tirar es el path para saber dónde es que está el intérprete de Ruby. ¿Okay? Entonces, hasta el momento, como le dijimos, hey, yo quiero JRuby como default, entonces nos va a tirar el path de JRuby. Pues todo bien. Solo un detalle, RVM instala todo en una carpeta escondida que se llama RVM en su home. Entonces, por ejemplo, está en la compu de mi casa, entonces mi usuario se llama Carlos, entonces lo van a instalar en carlos.rvm. Y ahí está, ahí se guardan todos los gemsets, todos los rubies, todo eso. Entonces, cuando ocupan saber algo de RVM, vayan a hacer esa carpeta, porque ahí está básicamente todo. Ok, entonces, si le decimos, hey, ahora yo quiero cambiar a MRI, entonces nosotros como ya sabemos que está instalado la versión 2.2.0, entonces nada más le decimos RVM use Ruby 2.2.0, y si le volvemos a preguntar, which Ruby, wow, ahora tenemos otro Ruby, como se espera. Detalles que les quiero comentar acá son los dos siguientes. Si yo le digo use default, es como, eso es nada más un shortcut. Vamos a ver que default es un alias, ya vamos a ver que es un alias. Entonces, si usamos use default, entonces obviamente se va a pasar a JRuby porque JRuby es el default. Entonces le estamos diciendo, hey, úseme el default, nada más. Bastante simple. Y el otro detalle es si, digamos, por alguna razón queremos utilizar el Ruby del sistema, o sea, el que instalamos como apt o el que venía preinstalado, utilizamos useSystem y entonces si decimos otra vez which Ruby, ya vamos a ver de que tenemos el Ruby de user bin taca taca. Eso. Ok. Entonces, sigamos. ¿Preguntas? ¿Los del Hangout? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, me imagino que están muteados.
Ok, entonces, Todo bien, perdón. ok, cool. Eh, ¿Cómo se llama? Ok, ahora una de las partes más vacilonas eh, y que algo que yo estaba buscando desde hace rato y con ese workshop lo encontré. Bueno, la verdad es que la cosa es que estaba en mi to-do para mejoras personales, pero como ahora estaba haciendo esto, entonces solo lo hice, porque yo a cada rato tengo que pasarme entre MRI y JRuby. Entonces, en vez de escribir todo, yo decía, pero debe haber algo como un alias o algo así, para un shortcut o algo así. Entonces resulta que sí hay, qué bien. Eh, Se llama alias. Entonces es un comando que se llama alias, entonces nos permite crear shortcuts entre las diferentes implementaciones. De hecho, RBM crea algunos por defectos. Default es uno de ellos. Entonces, por ejemplo, digamos, yo quiero, como a cada rato me estoy pasando entre implementaciones, supongamos, entonces yo en vez de escribir todo el string de JRuby con su versión, entonces decidí crear un alias que se llama J. Entonces, vamos a hacerlo con alias create, nombre del alias y nombre ¿cómo se llama? Del sabor de Ruby, y ya no lo crea. Entonces, en vez de estar typeando todo el JRuby 1.7.20, nada más le decimos RBM use J y ya nos pasamos a, ¿cómo se llama? A JRuby. Eso me pareció súper cómodo, súper chido, porque es un caso real que yo utilizo, entonces me pareció como que tal vez a ustedes le iban a servir. Entonces, si le decimos RBM alias list, nos va a tirar todos los alias. Entonces, vean que default es también un alias. Otra cosa que me pareció útil es también borrarlos. Entonces, nada más decimos alias delete J y ya no vamos a tener J. Entonces, ahí una carita triste. Lástima, hombre. Ok, troubleshooting. IBM es súper chiva y tiene cosas muy interesantes, pero a veces surgen problemas. No sé cuántos acá utilizan C Shell, ZSH. No, nadie. Bueno, se lo recomiendo. Es un shell bastante vacilón porque tiene muy buen autocomplete y tiene bastantes features tuanis. Bueno, útiles, perdón. Entonces se lo recomiendo. Pero uno de los peros es que a veces da problemas con RBM. No son del otro mundo, pero a veces los problemas, Una uno no pregunta. quiere... Hola, sí. Pero, nosotros tenemos instalado, pero es como ZSH sin el RC. Es lo mismo, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Es que ZSH es como para donde se guardan los plugins y ese tipo de cosas. ZSH RC es donde, digamos, vos pones la configuración, digamos, es como el bash RC, que es donde vos pones, por ejemplo, si usas shortcuts para comandos del shell, ahí es donde pones esas cosas. Aplica lo mismo para C Shell, ¿ves? Ah, entiendo. Gracias. Ok, cool. Si lo vamos a usar, les recomiendo que utilicen Oh My Seashell, que es como Oh My God, pero Oh My Seashell. Entonces ahí le instala un poco de plugins y temas, o sea, es bastante bonito. Pero la cosa es que a veces da problemas. Entonces acá les puse algunos de los problemas que nos hemos encontrado, no solo yo, sino también en el proyecto. El resto del equipo se ha encontrado a veces. Entonces, recomiendo primero que en su carpeta, en su archivo de configuración, en su RC, agreguen el path de RBM. Entonces eso pónganlo al final para que quede, para que quede al final de su lista de paths. Entonces, cuando ustedes buscan un ejecutable o ese tipo de cosas, probablemente Unix, Linux y Mac lo va a buscar en path. Y si instalan una versión de Ruby que no estaba en el list known, le va a empezar a tirar por todo lado esto, o no, Ruby string, taca, taca. Ok, eso nada más abran con su editor de texto favorito eh, y agreguen la versión de Ruby que le está dando problemas. Entonces, en mi caso, yo no tenía en el list known
la 1.7.20, entonces se lo metí ahí y ya dejó de dar problemas. Entonces, ese es uno de los primeros problemas que tuve al hacer este workshop. Sigamos. Ok, ese a veces arregla, a veces, o sea, esta solución, el primer snippet, me lo arregló en la compu de mi casa, todo bien, o sea, aquí nada más lo que le está diciendo es que está agregando el path del gem home y el gem path, y prácticamente es eso, y usted lo pone al final y le deberían arreglar el problema. Lo que pasa es que por alguna razón no se inicializa la variable de gem home y de gem path, entonces no sabe qué gemset utilizar. Entonces es como, entonces le va a empezar a tirar esto. Tampoco es que va a dejar de funcionar, pero, o sea, empieza a dar problemas. Entonces, el primer snippet por lo general lo arregla, pero a veces no. Lo que encontré que funcionaba también, pero, o sea, me parece que no es la mejor solución del mundo, fue que al final del archivo de configuración del shell, o sea, el bash RC o el C shell RC, decirle, hey, utilíceme el default. O sea, forzar utilizar el default. Sí sirve, pero le va a tirar primero este error y después le setea el default y ya deja de dar el error, empieza a funcionar bien. Pero digamos, no es lo más elegante del mundo, pero funciona. Entonces, por si están en una carrera o ocupan que funcione, este último funciona bien. Y el primero funciona mejor. Entonces, debo tener el primero. Ok, sigamos. El último. Este a veces lo tira. Por general el problema me lo ha dado en C Shell, pero a veces también me lo da en Bash normal. Entonces, esto es una solución temporal que se arregla por agregando el path de RBM a la variable global de path. Pero si no se la arregla y van a una carrera, hagan esto, bin bash login. Entonces, lo que va a hacer, todavía no sé exactamente qué es lo que hace, pero hace como que se loguea al bash. Entonces ya empieza a funcionar todo. Pero si no, le va a empezar a decir, hey, no conozco, no sé qué me está hablando. RBM empieza a decir, hey, no sé de qué me está hablando cuando le está dando RBM use JRuby, ¿qué le pasa? Entonces con este comando lo arregla temporalmente. Lo van a tener que correr, si se van por este camino, cada tab, cada shell nuevo que hagan, van a tener que correr esto. Entonces es tedioso. Entonces mejor arreglarlo agregándolo el path correcto. Ok, sigamos. Ok, eso fue un troubleshooting. Esto de RBMRC lo que es, por ejemplo, si a veces tenemos un proyecto y, ¿cómo se llama? Tenemos una configuración muy específica, una configuración específica para ese proyecto, pero queremos seguir utilizando a nivel global otra configuración, tenemos la posibilidad de agregar un archivo oculto que se llama RBMRC, que ahí es donde nada más ahí le podemos poner toda la configuración de RBM que queramos. Entonces, por ejemplo, le podemos decir qué Ruby utilizar, algún gemset en particular que queremos utilizar, entre otras cosas. Eso es útil. Nada más cerciórense de que, digamos, si agregan eso y solo es para ustedes, pongan en en el archivo de gitignore que ignore este archivo, ¿verdad? Entonces, acá lo que yo hice nada más fue, con mi editor de texto favorito, creé ese archivo y le agregué esta línea de código, RBM use JRuby, con este gemset cool project. Ya vamos a ver cómo se come los gemsets, pero nada más es eso. Entonces la próxima vez que yo me meta vía shell a esta carpeta de cool project, de un solo van a ver en la carpeta en la terminal, donde sale, JRuby está empezando a ser utilizado. O sea, RBM tira un output que dice que está utilizando JRuby. Entonces, cuando le sale el output de que, hey, estoy utilizando JRuby, es que lo configuraron bien. Me parece que este ya está deprequeado y ya está usándose la nueva versión, que son dos archivos, el .ruby gemset y el .ruby version. Ah, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. Entonces, la diferencia es que ahora son dos archivos. Uno es para especificar la primera parte antes de
arroba, que es el punto Ruby version, que sería poner nada más Ruby 1.1.7, y después el punto Ruby gemset, que sería el resto de lo que está después del arroba, para indicar. Ah, bueno, es bueno saberlo. Sí, y de hecho ahora con el generador del Ruby Virtual Machine uno puede decirle que cuando le cree los files. Cuando uno le dice create la versión y el gemset, uno pone menos files y el MAE le crea los dos archivos con eso y se los deja ahí en el folder donde lo creaste. Está bueno saber eso. Y otra cosa del apartado anterior que mencionabas, de los problemas, una lección aprendida que sería bueno compartirles era nunca traten de borrar nada del Ruby Virtual Machine en el folder. Traten de usar los desinstaladores o los generadores que tiene el mismo Ruby Virtual Machine, porque si borran algo manualmente, rompen algunos links que él tiene y se puede jalar una torta tan fea que hay que borrar todo desde cero y volver a empezar. A mí ya me pasó. Entonces, experiencia, no borren nada si no es usando el Ruby, el comando de RVM. Cada es bueno saber eso. Bueno, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, no sé si específicamente aplicar bien o el sistema operativo que está instalada, pero usé antes comentarios al proyecto. Por default quiero la versión de Ruby que no usa. Eso es al menos con esos archivos. Pero con las versiones nuevas, no sabes si yo puedo hacer eso. Puedo meter algún flag en algún lado, como Airbnb para puedes hablar es que se te está sonando raro. Está haciendo un toque eco y no te escuchamos bien. Yo no sé si es que se tiene el audio, ¿no? Vamos a ver otra vez las versiones nuevas de Airbnb. Para hacerse de la parte del proyecto y que meter el Ruby que uso, ¿hay algún flag como para encenderlo por defecto? ¿Cómo? Volver a repetir un toque, perdón. Cuando yo le hago CD al pad del proyecto, que una vez hay un output del Ruby que yo estoy usando. Es que al menos en las versiones viejas sí me salía, pero en la nueva, o sea, nunca me pasa. Ya en la nueva no, eso no sé si es un parámetro que se puede cambiar la configuración del MAE, pero ya la nueva no lo tira. La única manera es que usted le haga el RUM list o which. Sí, exactamente, sí, mi pregunta es eso, lo que me da pereza es estar haciendo eso todo el tiempo. Suponía, no sé, que hay un flag en algún lado o algo así, pero nunca lo he investigado. Dima, lo que puedes hacer es en el bash le puedes poner que tire el output cada vez que de Ruby que esté utilizando. O le puedes poner RVM use tal Ruby, entonces cuando abrís una nueva sesión, como va a setear ese Ruby, va a salir el output. Hey, estoy utilizando tal Ruby. Ok. Ok, cool. ¿Alguna otra pregunta? No, ok, sigamos. Ok, gemsets. Como hablamos, ¿qué son los gemsets? Pues los gemsets nada más y nada menos lo que son grupos de gemas, entonces agrupadas bajo un flag, un nombre, para cada una de las implementaciones de Ruby que tengamos. Entonces, como ya vimos, por defecto, por cada Ruby que tengamos instalado va a haber un default y uno que se llama global. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Pero nosotros podemos crear nuestros propios gemsets. Nos sirve un montón, por ejemplo, si tenemos diferentes ambientes, por ejemplo, si depende de la instancia del servidor que tengamos, por ejemplo, si es de producción, si es de staging, si es un servidor nightly, etc. Entonces, podemos crear como nos convenga. Entonces, vamos a ver de qué se trata. A ver, bueno, crear gemsets es bastante fácil. Hay un comando que se llama gemset create y ahí le podemos empezar a tirar una lista de gemsets, de los nombres de los gemsets que queramos. Entonces, en este caso creamos dos, uno que se llama cool project y otro que se llama cool production. Para cambiarnos al gemset que queramos es igual, nada más RVM use, nombre de Ruby, arroba, gemset. Acá la segunda línea era para mostrarles de que RVM ofrece varias formas de hacer las cosas.
Entonces, en este caso es un shortcut para decirle, hey, quiero usar JRuby con Cool Project. Entonces, si uno le dice directamente RVM Ruby Gemset, nos ahorramos el use. Entonces, es como un shortcut. Entonces, por ejemplo, nos pasamos a JRuby. Recuerden que tenemos el alias y recuerden que tenemos este Gemset Cool Project. Entonces, si le decimos gem install Puma, y para instalar Puma, nos lo va a instalar en Cool Project para JRuby. ¿Okay? Entonces, si por ejemplo decidimos pasarnos a Gemset Cool Production y tratamos de llamar a Puma, nos va a tirar un error porque en Cool Production no existe Puma, solo se instaló para Cool Project. Entonces, para que sepan cómo funciona más o menos. Entonces, en dado caso, si queremos en ambos, vamos a ver que podemos hacerlo con el Gemset global. Ya vamos a ver cómo funciona. Como una serie de goodies que tenemos, hay un montón de opciones más. Acá es importante recalcar de que RVM tiene bastante más opciones y bastante más flags y bastante más de todo, pero con esto nos lo vamos a jugar bastante bien con lo que estamos viendo acá. Ok, entonces por ejemplo, queremos saber qué Gemset está seleccionado, entonces utilizamos Gemset Name y nos va a tirar el nombre del Gemset. A veces nos sirve eso. Y por ejemplo, si queremos saber dónde está ese Gemset, le decimos gemdir y nos va a decir, hey, acá está instalado, porque a veces, por ejemplo, queremos ir a ver qué gemas hay instalados, porque, por ejemplo, nos está dando problemas de configuración en los servidores y no sabemos qué está pasando y vamos a ir ahí, nos vamos con ese comando. Recuerden no travesear mucho, porque como decía César, nos podemos jalar una torta. Ok, ¿qué más? Queremos saber, por ejemplo, cuáles Gemsets tenemos para esta implementación que tenemos seleccionada. Entonces, Gemset List nos lo permite. Nos va a decir, hey, tenemos Cool Project, tenemos Cool Production, tenemos Global y tenemos Default para JRuby. ¿Ok? Y en dado caso de que queremos conocer todos los Gemsets de todos los Rubies que tenemos instalado, Gemset List All nos va a tirar todo ese auto. Y claro, si podemos crear, tenemos que poder borrar. Entonces, delete nos va a decir, lo puedo borrar, pero le va a decir, hey, ya hay gemas instaladas, va a pedir permiso. En cambio, si queremos forzar, borrar el gemset, le tiramos la bandera flag, perdón, de force, y nos lo va a borrar sin preguntar nada. Entonces, para que sepan que ahí existe. Por último, les quería mencionar, porque hay veces que no queda muy claro, qué es el Gemset Global y qué es el Gemset Default. Es muy simple. Global, para cada Ruby que tengamos, va a ser como el Gemset del cual todos los otros Gemset heredan. Entonces, si por ejemplo en el caso que estamos instalando Puma, perdón, lo queremos para todos nuestros Gemset en JRuby, entonces nos pasamos al Gemset Global, lo instalamos ahí, a Puma, entonces ya en Cool Project y Cool Production lo vamos a tener disponible. Y default, lo que va a hacer es un Gemset que se crea como default para cada Ruby que tengamos. Entonces, por si no hemos instalado, si no hemos creado ningún Gemset, entonces ese Ruby va a utilizar como default a default. Es súper fácil. Y acá por último, como podemos ver, nos va a tirar nada más default y global, porque recuerden que borramos los dos gemsets que creamos. Entonces ya no vamos a tener disponibles Cool Project ni Cool Production. Y creo que eso sería todo. Si tienen preguntas o comentarios. El default se va modificando conforme va metiendo cosas, pero el global no se modifica. Si usted quiere, o sea, si usted se pasa global y instala una gema, sí se modifica. Sí, bueno, todo, y después los nuevos que creo, agarran una... Heredan de global. Hay otro manejador de versiones que se llama bien. Es el que recomienda a la gente de Rails.org, de hecho.
Pero yo no sé cuál es la diferencia. Entonces les quería preguntar si hay alguna diferencia, porque yo más bien los he usado y me ha gustado mucho más RBM, digamos, y no sé si hay alguna diferencia significativa. Y usualmente, si no se pone a jugar con los dos, más bien es peor, o sea, jugar con los dos a la vez es el problema. Pero sí, no sé si hay alguna diferencia. A mí me pasa con el cliente que el servidor está usando el que recomienda Race URGS, que es vos, y localmente trabajamos todos con RVM y es un desmadre. Entonces mejor apegarse a uno nada más. Si no, yo nada más que sé que existe, pero no la otra versión. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, los del Hangout, ¿tienen preguntas? Yo no. Cool. Ok, entonces eso sería todo. Muchas gracias por el tiempo y la atención. Yo creo que, bueno, acá les dejo los resources, que hay algunas cosas. Entonces, muchas gracias. Y yo creo ya. Bueno, gente, nos vemos en 2 semanas. Gracias. Entonces, Frank.